La Habana, 2016. Una ciudad de contrastes, donde la historia y el misterio se entrelazan bajo la luz tenue de los faroles. Era una noche húmeda, cargada de electricidad en el aire. La ciudad vibraba con música lejana, el eco de risas y el aliento salado del mar, mientras la brisa movía las palmas y el calor se pegaba a la piel. Dentro de una residencia diplomática, un oficial de la CIA leía en silencio, reconfortado por el chirrido constante de los grillos, un sonido familiar que llenaba la noche y le recordaba a casa. De repente, los grillos se callaron. El aire se volvió denso. Silencio, antinatural, absoluto, como si el mundo contuviera la respiración. Una presión aplastante se acumuló en su cráneo, como si una mano invisible apretara su cabeza. Un chillido metálico y penetrante surgió de la nada, vibrando dentro de sus huesos y llenando la habitación de terror. Se tambaleó, abrumado por las náuseas y el vértigo, gateando desesperadamente para escapar de un sonido sin origen, invisible pero implacable, que parecía perseguirlo en la oscuridad. Luego, tan abruptamente como comenzó, terminó. El silencio regresó, más pesado que antes, como una sombra que se negaba a disiparse. Los grillos reanudaron su canto, pero ahora su sonido era distinto, más agudo, como una advertencia que resonaba en la noche y en la mente del oficial. El oficial, destrozado por el dolor y la confusión, comprendió que había sido atacado por algo invisible, algo que no podía ver ni entender. En toda La Habana, otros experimentaron el mismo terror. Espías y diplomáticos, de repente indefensos, atrapados en una pesadilla compartida sin explicación. Al amanecer, una pregunta escalofriante persistía en el aire. ¿Qué era esta fuerza invisible y quién la había desatado sobre la ciudad dormida? Los ataques se extendieron entre el personal estadounidense y canadiense en Cuba, transformando el paraíso en un paisaje de miedo. Las víctimas describieron haces de energía concentrados, zumbidos de alta frecuencia y habitaciones girando violentamente. Los asaltos dejaron detrás migrañas, tinnitus, pérdida de memoria y una niebla cerebral debilitante. El equilibrio desapareció. Tareas sencillas se volvieron monumentales. Sus síntomas fueron descartados como estrés, dejándolos aislados y dudosos. Parecían sanos, pero sus mentes estaban bajo asedio. Las heridas invisibles los hicieron dudar de su propia cordura. A medida que aumentaban los casos, los médicos buscaron pruebas de las lesiones invisibles, intentando descifrar lo que no podían ver a simple vista. La incertidumbre crecía en los pasillos de los hospitales, donde la ciencia parecía quedarse corta ante el misterio. Los síntomas simulaban una conmoción cerebral, pero los escáneres no mostraban nada, lo que alimentaba el escepticismo y profundizaba el aislamiento de las víctimas. Muchos pacientes se sentían incomprendidos, atrapados en una realidad invisible para los demás. Estudios avanzados encontraron daños sutiles, cristales del oído interno alterados, materia blanca en el cerebro modificada. Estas anomalías, aunque pequeñas, ofrecían pistas sobre el origen del sufrimiento, abriendo nuevas líneas de investigación. Estos hallazgos ofrecieron los primeros indicios de validación, pero la controversia persistió. La comunidad científica se dividía entre quienes creían y quienes dudaban. Un importante estudio del NIH en 2024 no encontró una lesión cerebral clara y luego fue desacreditado. La confusión aumentó, dejando a todos con más preguntas que respuestas. Por cada respuesta, surgía nueva confusión. El laberinto de diagnósticos y teorías parecía no tener fin. Las víctimas se convirtieron en peones en un fuego cruzado burocrático y científico, sus historias a menudo ignoradas o minimizadas. Su confianza se erosionó, mientras la herida invisible se pudría, dejando cicatrices profundas en el cuerpo y el alma.
En Washington, la comunidad de inteligencia estaba dividida. Algunos vieron una nueva arma, otros sospecharon de histeria colectiva. Las discusiones se prolongaban hasta altas horas de la noche, mientras los pasillos del poder vibraban con rumores y teorías contradictorias. Nadie quería admitir ignorancia, pero el desconcierto era palpable. Las víctimas que regresaban a casa enfrentaron escepticismo y obstáculos burocráticos, su lealtad cuestionada. Muchos se sintieron abandonados por el mismo sistema al que habían servido, luchando no solo contra sus síntomas, sino también contra la indiferencia institucional. Las declaraciones oficiales restaron importancia a los incidentes, citando factores ambientales o condiciones preexistentes. Los portavoces insistían en que no había evidencia concluyente, mientras la prensa buscaba respuestas en vano. Una evaluación de inteligencia de 2023 desestimó la participación extranjera, devastando a las víctimas. Para muchos, fue un golpe demoledor. La esperanza de justicia se desvanecía entre informes fríos y sellos oficiales. Sin embargo, los susurros persistieron. La ley Havana fue aprobada, y a finales de 2024, algunas agencias admitieron que los adversarios podrían poseer la tecnología. El debate se reavivó, y la presión pública aumentó. La narrativa cambió, apareciendo grietas en el muro de negación. Las dudas se filtraban en los discursos oficiales, y la certeza se volvía cada vez más frágil. La verdad resultó ser demasiado persistente para ser enterrada. Los hechos, aunque incómodos, seguían saliendo a la luz, desafiando la versión oficial. El sufrimiento de las víctimas obligó al gobierno a reconsiderar. Las protestas y testimonios públicos hicieron imposible ignorar el problema. Los susurros se hicieron más fuertes, exigiendo respuestas. La presión interna y externa crecía, y el silencio oficial comenzaba a resquebrajarse. El misterio se negó a ser silenciado. En los rincones más oscuros del poder, la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. ¿Qué arma podría causar un daño tan selectivo, sin dejar rastro? La teoría principal, energía dirigida, haces de microondas que interactúan con el cerebro, creando sonidos y presión internos. El efecto Frey explica cómo las víctimas escucharon ruido generado dentro de sus cabezas. Esto podría alterar la función cerebral sin una lesión visible. La sospecha recayó en la unidad 29155 de Rusia, conocida por sabotaje y asesinato. Los motivos iban desde interrumpir la diplomacia hasta probar nuevas armas. Sin embargo, no se ha encontrado la pistola humeante, y el escepticismo oficial persiste. El cómo parece plausible, pero el quién y el por qué permanecen envueltos en el espionaje. La investigación se convirtió en un laberinto de contradicciones. Las grabaciones de los misteriosos sonidos coincidían con un grillo local, pero eso no explicaba los síntomas físicos. Los estudios médicos chocaban. Algunos encontraron cambios cerebrales, otros no. El gobierno pagó compensaciones mientras expresaba dudas públicamente. Las evaluaciones de inteligencia cambiaron de opinión, alimentando la confusión. Las investigaciones del Congreso acusaron a las agencias de obstrucción y desinformación. La verdad se perdió en un salón de espejos, secreto, burocracia y posible desinformación. Tanto las víctimas como los investigadores quedaron en una niebla de incertidumbre. Detrás de los titulares, más de 330 funcionarios y familias estadounidenses, incluidos niños, sufrieron. Sus vidas y carreras fueron destrozadas por ataques invisibles y la incredulidad oficial. Mark Polimeropoulos, un alto oficial de la CIA, se convirtió en un símbolo, atacado en Moscú. Tuvo que luchar por el reconocimiento. El sistema les falló. Pocos recibieron atención o compensación adecuadas. Su patriotismo fue cuestionado, su dolor minimizado. Las batallas burocráticas agravaron su sufrimiento. Las recientes denuncias penales sugieren un esfuerzo deliberado por suprimir la verdad. Para las víctimas,
La traición fue personal y profunda. Diciembre de 2025. El misterio se profundiza, ahora una crisis política. El Comité de Inteligencia de la Cámara acusa a las agencias de obstrucción y posible encubrimiento. Las denuncias penales al Departamento de Justicia marcan una escalada sin precedentes. ¿Por qué las agencias esconderían la verdad? ¿Por incompetencia o para proteger secretos? Las demandas de desclasificación de informes condenatorios quedan sin respuesta. Las purgas internas insinúan fallas más profundas. Las víctimas permanecen en el limbo, sin respuestas ni justicia. La guerra en la sombra se libra dentro, dejando el misterio central sin resolver. Nos encontramos al borde de la incertidumbre. El síndrome de La Habana es un enigma moderno, donde la tecnología, la biología y el espionaje chocan. ¿Es una nueva arma o algo más extraño, ambiental, psicológico o desconocido? El misterio ha dejado vidas rotas y ha sacudido la confianza en nuestras instituciones. A pesar de todo nuestro progreso, seguimos siendo vulnerables a fuerzas que apenas entendemos. El dolor de las víctimas es real, su búsqueda de respuestas continúa. El síndrome de La Habana perdura como un recordatorio escalofriante. Algunas sombras permanecen impenetrables.